En este video vamos a tratar de explicar de una manera sencilla cómo deberíamos hacer para incluir la inflación proyectada en un proyecto de inversión, es decir, en el flujo de fondos que estimamos de un proyecto de inversión. Cabe aclarar muy bien aquí que este ejercicio está pensado para alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial. Por lo tanto, como no estamos hablando para la asignatura derivada de alguna de las carreras de ciencias económicas, no vamos a tratar o analizar cómo debería influenciar el ajuste por inflación de los estados de resultados proyectados o del estado de situación patrimonial proyectado sobre los flujos de fondos futuros. Por lo tanto, este es un tratamiento simplificado del tema que aún y así todo nos demostrará la complejidad de introducir la inflación en una evaluación de proyectos. Y es por allí, es por eso, una de las causas que se dice que la inflación dificulta el cálculo económico. El primer tema está en definir a qué vamos a hacer mención por tasa de inflación. Nosotros, en nuestro ejercicio, dado que la inflación trae consigo el problema de la alteración de los precios relativos, vamos a calcular tres índices. Vamos a suponer tres índices. El índice de precios al consumidor, o que nos va a dar la tasa de inflación, el índice de precios mayoristas, con el que vamos a medir el aumento de los insumos de nuestro hipotético proyecto, y el índice que proyectamos para el crecimiento del costo de la mano de obra. Vamos a tener, por supuesto, un horizonte de evaluación que lo tienen ustedes aquí en la fila 1, que es de 10 periodos. Por supuesto, como siempre, y ya sabemos, para el cálculo del valor actual neto o de la tasa interna de retorno requerimos suponer un periodo 0. Y vamos a suponer una inversión de 7.500 unidades monetarias, que en este caso no se va a ajustar por inflación, por lo tanto, las amortizaciones o depreciaciones anuales no van a sufrir ninguna modificación. Hemos supuesto, para cada índice de precios de los que mencionamos anteriormente, una diferente variación, partiéndose del número 100 o de base 100 en el año 0, y que va a ir cambiando a lo largo de todo el horizonte de evaluación, como vemos aquí en la fila 4 para el índice de precios al consumidor, en la fila 6 para los costos que le vamos a suponer son los de los insumos, y en la fila 8 para lo que vamos a suponer va a aumentar la mano de obra. Insisto, estos son siempre valores que estamos proyectando, así que la primer fuente de dudas o de problemas o de conflictos para incorporar la inflación, es decir, ¿de qué fuente vamos a sacar la inflación proyectada a 10 años? Aún a 5 en un contexto como el argentino. Fíjense que partiendo de los índices de precio, proyectamos la tasa de inflación anual, que como verán, en el caso de justamente la inflación no supera en ningún momento el 8%. El caso del aumento de los precios mayoristas de nuestros insumos llega a un pico de 11 y con una variación anual por allí en el año 8 de 2. Y la mano de obra que tiene un comportamiento levemente por debajo de los insumos, termina en un índice de 143 cuando los insumos terminan en 168, asumiendo que en un contexto inflacionario es difícil recuperar el nivel de empleo y por lo tanto la presión sobre los salarios va a ser menor que el aumento de los precios de los bienes. Luego calculamos sobre esta base los ingresos y costos, es decir,
la cantidad vendida y el precio unitario de venta, que parte de lo que sería la base 100 y luego va aumentando periodo a periodo en función de lo que le asignamos como aumento en la tasa de inflación, la cantidad de insumos supuestas que tienen un precio base y que luego va aumentando a lo largo del periodo de evaluación en función de la tasa de aumento mayorista, y finalmente las unidades de mano de obra con un costo base cuyo valor va aumentando en la misma proporción o en proporción a tal como hemos definido la tasa de aumento de mano de obra. A partir de esos valores, construimos un flujo de fondos con inflación proyectada. Partimos del armado del estado de resultados, es decir, de los ingresos por venta, de los costos de ventas y del resultado bruto. ¿Cómo obtenemos los ingresos por venta? Pues bien, se obtienen del ingreso por venta que vemos aquí en la celda D13 del año 1, o la celda E13 del año 2, o la F13 del año 3, y así, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calculan cada uno de estos? Pues bien, es la multiplicación de la cantidad vendida en ese periodo por el precio unitario de ese periodo. Y ese precio unitario no es más que el precio del año base multiplicado por la inflación anual. El del año 2 es el precio del año anterior por la inflación del año 2. El año 3 es el precio del año 2 multiplicado por la inflación del año 3, y así sucesivamente. De esta manera hemos calculado los ingresos por venta proyectados considerando la inflación esperada, los costos de ventas proyectados, que incluyen el aumento de los insumos y el aumento del costo de la mano de obra. Ambos ítems, como verán, el costo es la suma del costo de los insumos y el costo de la mano de obra anual, tal cual hemos dicho. Tomemos, por ejemplo, el año 5, es la suma del costo de los insumos en el año 5 más el costo de la mano de obra en el año 5. De este modo obtenemos estado de resultados proyectados hasta el año 10. Por supuesto, nos falta restar al resultado bruto lo que son las amortizaciones o depreciaciones, que como dijimos, se basan de depreciar en 10 años la inversión de 7.500, y como también dijimos, este valor de depreciación va a ser constante porque suponemos que en esta economía no se permite el ajuste de los valores de compra histórico de los bienes de uso. Entonces luego obtenemos el resultado antes de impuestos, que no es más que el resultado bruto menos las depreciaciones año a año, es la celda E27 menos la E31 para el año 2, y así sucesivamente. Le aplicamos una tasa del impuesto a las ganancias supuesto del 35% y obtenemos de este modo el resultado después de impuestos. Para llegar al flujo de fondo, como hemos hecho tradicionalmente, tenemos que sumar aquellos costos o gastos no desembolsables, que es el caso de las amortizaciones o depreciaciones, y obtenemos el flujo de fondo, que insistimos es la suma del resultado después de impuestos más todos aquellos gastos que se han computado para pagar menos impuestos a las ganancias, pero que no implican un egreso de fondo, como son las amortizaciones o depreciaciones, y eventualmente habría que sumar si hay algún costo, tenemos que restar algún ingreso que no hubiéramos percibido, que aquí no hay ninguno. Insisto, entonces, el flujo de fondos no es más que la suma del resultado después de impuestos más las amortizaciones o depreciaciones. Y aquí obtenemos en la fila 37 todo el flujo de fondos que traímos desde la inversión inicial a todos los resultados posteriores, de manera que aquí tenemos el flujo de fondos neto con la inflación proyectada desde el año 1 hasta el año 10, ¿verdad? Muy bien.
Luego, después tenemos una rentabilidad real requerida, es decir, además de la inflación, este proyecto requiere una inversión, una rentabilidad, perdón, del 12% anual, es decir, nuestro costo de oportunidad real es el del 12% anual, más la tasa de inflación esperada. Nosotros para el cálculo de la tasa de descuento, lo único que vamos a tener en cuenta es la tasa de inflación, es decir, no hacemos ninguna combinación de tasas para la tasa de descuento, sino tenemos en cuenta, como habitualmente se hace, es el de obtener la rentabilidad esperada y la tasa de inflación. Obtenemos por la fórmula que conocemos, que es decir, multiplicar 1 más la rentabilidad requerida por 1 más la tasa de inflación del periodo, y así obtenemos que para el año 1 el factor de descuento es de 1,1536, esto implica una tasa de descuento nominal del periodo, es decir, que incluye la inflación y el rendimiento requerido del 15,36%. Para el año 2, este factor de descuento no es más que el factor de descuento del año anterior multiplicado por la inflación y la tasa de rendimiento requerida de este año número 2, y en este caso hemos despejado la tasa de descuento nominal que nos da un 16,39%, y así sucesivamente. Por supuesto, como verán, en la fila 41, la tasa de descuento, hemos supuesto que para el año 0 es 12 porque no hay inflación, porque es el valor de hoy, no hay que agregarle nada. Como ustedes ven, la tasa de descuento nominal del periodo, es decir, la tasa de descuento que incluye la inflación más la rentabilidad real, va variando periodo a periodo porque, como supusimos en un principio, y como es lógico esperar, la tasa de inflación no es constante. Insistimos, la tasa de inflación no es constante, en algunos momentos sube mucho, en otros baja algo, en otros se mantiene levemente constante y finalmente disminuye al final del horizonte propuesto. Pues bien, luego calculamos los flujos de fondo descontados. ¿Cómo hacemos? Dividimos el flujo de fondo por el factor de descuento, o esto lo tenemos en la fila 43. Y en la fila 44 hacemos lo propio, pero con otra fórmula, es decir, dividimos el flujo de fondos neto sobre 1 más la tasa de descuento nominal elevada a la potencia del periodo. Es decir, en este caso, el flujo de fondos 6.876 dividido 1 más 0,1536, cerramos paréntesis, elevado a la 1. En el segundo periodo tenemos lo mismo, hacemos 7.700 dividido 1 más 0,1639 elevado al cuadrado, y así sucesivamente, para demostrar que ambas operaciones lo dan lo mismo. De este modo calculamos el VAM como suma de los valores actualizados de cada flujo de fondo, o bien el VAM calculándolo a una tasa promedio de esta que nos iguale con el 35.503 unidades monetarias que nos dio la otra forma de calcularlo. La tasa promedio que nos da para este flujo de fondos es del 17,05%. Por supuesto, también calculamos la TIR, que es, en este caso, del 103%. La TIR la hemos calculado sobre el flujo de fondos, obviamente, que tiene en cuenta la inflación. Y para la prueba hemos hecho calcular el VAM a la TIR. Por definición, como el VAM calculado a la TIR es igual a 0, como vemos aquí, este valor también es 0. Por lo tanto, aquí notamos el complejo proceso que es calcular el valor actual neto y la TIR utilizando o incorporando la inflación en los flujos de fondos proyectados. Ahora hemos calculado los flujos de fondos sin inflación. Como verán,
hemos ocultado las celdas para que ustedes puedan compararlos y ver cómo en los flujos de fondo con inflación son los valores que tenemos en la fila 25 y en los flujos de fondo sin inflación los valores que tenemos en la fila 51. Como verán, son siempre inferiores a los establecidos en los flujos de fondo ajustados. Lo mismo nos pasa para los costos, donde partimos de 2.185 para llegar a 4.100, en cambio aquí partimos de 2.000 y llegamos a 2.500. Por supuesto, el margen bruto o resultado bruto es menor al obtenido con inflación proyectada, luego restamos también las amortizaciones y obtenemos el valor del resultado antes de impuestos, le aplicamos los impuestos y obtenemos el resultado después de impuestos. Luego, y con el mismo procedimiento, sumamos las amortizaciones y obtenemos el flujo de fondo sin ajustar, es decir, un flujo de fondo calculado a precios del año cero, al momento actual. Por lo tanto, para obtener el valor descontado de los flujos de fondo, aquí no utilizamos la tasa de descuento nominal, sino que simplemente le incorporamos el rendimiento real requerido, que es del 12% para el inversionista, que era igual a la parte real que requería en el ejercicio que hicimos anteriormente. Como vemos acá, siempre tomamos la tasa de descuento del 12%, que es la rentabilidad exigida sin incorporar la inflación, y después de todo esto calculamos el valor actual neto, tanto sea por la fórmula del BAN, como ustedes la ven pintada, desde el periodo 1 al periodo 10, a la tasa del 12% y fuera sumamos algebraicamente la inversión inicial, o bien por el otro método, que es sumar los valores de los flujos de fondo ya descontados. Como ven, nos dan igual, 36.415 unidades monetarias y una TIR del 95%. De nuevo, acá comprobamos de hacer el cálculo del BAN a la TIR y vemos que nos da 0. Por lo tanto, verificamos que los cálculos están bien hechos. Pero vamos ahora a mostrar, a dejar ver las celdas que habíamos ocultado. Vamos a mostrar. ¿Y qué vamos a notar en este caso? En un ejemplo en donde había, vuelvo para arriba despacito, y muestro que había una tasa de inflación no muy alta, que llegaba en algunos casos al 8% anual, que en realidad es mucho para una economía desarrollada, pero ni comparar con el 30 y pico o 20 y pico por ciento anual de Argentina, en donde, sin embargo, las tasas de inflación no llegaban al 20 o al 30% anual. Fíjense que aún utilizando ese cálculo, el BAN con inflación nos daba 35.500 unidades monetarias y la TIR un 103%. En tanto que si no hubiéramos considerado la inflación, el BAN era del 36.415, no muy diferente al BAN con inflación, y la TIR era del 95%, no muy diferente al 103% que nos dio cuando utilizamos la inflación. ¿Qué queremos decir con todo este gran cálculo y complejo cálculo de incorporación de la inflación a los flujos de fondos futuros? Primero, tenemos que hacer un cálculo extremadamente complejo que dificulta el uso de las herramientas de Excel porque cuando va cambiando la tasa de inflación, va cambiando la tasa de descuento periodo a periodo, como lo mostramos antes. Por otro lado, tenemos que adivinar cuál va a ser la inflación proyectada a futuro. Y cuando digo adivinar, digo que no tenemos una fuente académica seria para estimar la inflación más allá de 1 o 2 años, con el riesgo de que esto se desvíe muchísimo. Por lo tanto, hemos hecho un complejo cálculo de incorporar la inflación a los flujos de fondo y en rigor los indicadores de evaluación no nos dieron tan diferente. Por lo tanto, sugerimos para los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial
en particular en nuestra materia de finanzas y evaluación de proyectos de inversión, que cuando preparen su trabajo final no incorporen la estimación de los flujos de fondos futuros ajustados con inflación, porque, por un lado, tenemos que estimar una tasa de inflación que no tenemos una fuente académica ni confiable del cual extraerla, y por otro lado, es un complejo proceso de cálculo que, como vimos a la larga, por allí no termina dando indicadores tan diferentes. Gracias.